Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Les doy la bienvenida a todos aquellos que han estado siguiendo los últimos videos que estoy publicando respecto a las 12 tablillas sumerias, a estas traducciones tan interesantes. Como se darán cuenta, en estos videos hay más dinamicidad y es como adentrarse en una historia épica, como en una epopeya. Es muy bello. Yo quisiera hacerlo mucho mejor para ustedes, les soy sincera. Por mí me encantaría encontrar un buen animador que pudiera como concretar cómo yo veo todas esas escenas, pero no es fácil. Entonces yo todo lo hago sola. Les he contado en otros videos que yo soy quien edito, quien hace el video, el libreto y sirvo el café, hago todo en mis videos. Entonces no es tan fácil, amigos. Pero quiero contarles que la idea es la siguiente, que en estos videos de audiovisual que ustedes ven, donde se cuenta la historia, yo les narro con imágenes, música, es esa parte como más dinámica y divertida, por decirlo de alguna manera. Pero quiero reforzar un poquito también esa parte que nos interesa tanto, porque hacerle un poco de justicia a la historia, ya que es historia, no son fantasías, y demostrarles que hay una parte muy grande, si no fuera toda, al menos en gran parte de verdad en estos llamados mitos, que a mí me parece que es injusto llamarlos mitos por el sentido que se le da al mito, que es como una mentira, algo falso, una fantasía y no más. Se darán cuenta que estamos hablando de un pueblo que nosotros conocemos como los sumerios, de quienes tenemos los primeros escritos, que son las tablillas sumerias. Entonces podemos decir que con ellos inicia la historia, porque fue el primer pueblo en empezar a tener una escritura ya muy estructurada, una escritura estilizadísima y muy compleja. Pero ellos a sí mismos no se llamaban sumerios, ellos se autodenominaban el pueblo de las cabezas negras. Y es bien curioso porque en esa región pues normalmente son todos de cabellos oscuros. Esto ya nos va un poco denotando que era un pueblo distinto, diferente, que sus gobernantes eran distintos. Y los mismos acadios, que era un pueblo muy cercano a ellos, también los percibían como un pueblo especial y distinto. Esto se puede percibir mediante lo que nos ha llegado por los escritos. Los sumerios se ubicaron en esa región tan difícil que fue la Mesopotamia, que se llama Mesopotamia porque está entre los ríos, en el medio de dos ríos, el Éufrates y el Tigris. A diferencia del Nilo, la cultura que nace en el Nilo, que es la egipcia, que pues tenían estas llenas del río, pero que eso ayudaba muchísimo a los sembrados y era muy fértil, pues la gente de la Mesopotamia, los sumerios, se las tuvieron que ver con unos ríos furiosos, furibundos, con una fuerza impresionante. ¿Y quién se supone que le puso orden a todo ese caos del inicio? Porque en la historia hay dos maneras de contar los inicios. Una es como lo veían los sumerios. Ellos hablaban de un caos inicial. En cambio, los hebreos hablaban de un Dios que era preexistente y que hizo todas las cosas y organizó todo lo que existe. En cambio, para los sumerios, todo nace a partir de un caos. ¿Y quién viene a organizar ese caos? Enki, que en un principio se llamaba Ea. Entonces tenemos a Ea, que es hijo de An, el dios del cielo, que viene y organiza. ¿Cómo organiza? Él lo que hace son los regadíos, los canales. Él canaliza los ríos y forma todas esas ramificaciones de los ríos, del Éufrates y el Tigris. Es Enki quien establece la agronomía, la agricultura, enseña el manejo de los animales para sacar provecho de los animales, y él se lo enseña a los humanos, a los hombres. Pero como ya les había mencionado en otro video, estos dioses no
se caracterizan por una sola, digamos, una sola faceta o un solo temperamento. Ellos pueden ser violentos, pueden ser benévolos, pueden ser generosos, pueden ser castigadores, de manera que no se pueden encasillar. Por eso a Enki le han dado muchos nombres. A veces se le representa como un pez o como una cabra. ¿Y a qué viene esto del pez? Pues se supone que los sumerios vienen de ese dios que salió de las aguas, de ese hombre pez, que sería su dios, el que creó todas las cosas. Y precisamente los historiadores realmente se están rebanando los sesos porque ellos no entienden de dónde vienen los sumerios. Ellos no saben cuál es el verdadero origen de los sumerios. Hay muchas teorías. Se entiende de dónde vienen los otros pueblos que los circundan, pero los sumerios son un verdadero enigma para la historia. ¿Por qué? Porque tenían una lengua distinta a todas. Era una lengua aparte de todas. No tenía nada que ver con el indoeuropeo de todas esas regiones que circundaban allí, de la península, por ejemplo, anatólica, de los Balcanes, de todas estas regiones. En cambio, y también por otro lado estaba el semita, el lenguaje semítico, que son de todos estos pueblos también seminómadas, pastoriles. Bien, pero ¿de dónde viene el sumerio? Entonces allí está el enigma. No se sabe de dónde surge este pueblo, si venía del norte del África, si tal vez esta historia del hombre pez quería decir que venían del otro lado del Golfo. Así que es muy, muy apasionante el estudio de los sumerios. Son poquísimos los que han estudiado las tablillas sumerias, poquísimos las que las han entendido, las personas que han podido ir decodificando estas tablillas. Así que estamos hablando de un pueblo realmente muy misterioso, si se puede llamar así. Y como les he ido narrando lo que Zecharia Sitchin ha traducido, que ha sido polémico, yo quiero que hagamos una confrontación con lo que he ido encontrando arqueológicamente y también astronómicamente, porque si hablamos de los sumerios tenemos que hablar de astronomía. Precisamente los babilonios, que fueron el pueblo que surge después y prevalece, ellos eran unos grandes astrónomos, pero todo esto, recordemos, viene desde los sumerios. De hecho, en las historias que les he narrado allí, por ejemplo, se cuenta cómo se van formando cada planeta y se describen los planetas. Y es increíble que ya sabían que Saturno tenía anillos. No sé si a simple vista se pueden ver los anillos de Saturno, creo que no. Porque es bien conocido que los sumerios tenían conocimiento de al menos 5 planetas, ya los tenían identificados, que es una cosa increíble. Porque pónganse ustedes a pensar en un cielo que, claro, no había esa contaminación lumínica, no existía, entonces sí tenían un cielo desnudo, pero sin embargo podían confundirse con todas eran estrellas. ¿Cómo podían ellos distinguir los planetas de las estrellas? Y saber que la fuerza de atracción de Saturno y Júpiter eran enormes, porque acuérdense que en el video que les hago ver de la tercera tablilla, cuenta cuando Alá lo está pasando por estos grandes cuerpos celestes que atraen el carro, que él dice que lo atrapan, ¿no? Como en una red. Otra cosa muy interesante de la historia que les he narrado, en la tablilla número 3, por ejemplo, y en la 2 también, en la 1 se habla de este famoso brazalete martillado. Ellos llaman el brazalete martillado a todo ese anillo de asteroides y de rocas enormes que están circundando en el sistema solar, que se han quedado allí orbitando y que actúan como una especie de barrera. Y miren que cuando Alalu pasa con su carro y dispara su arma del terror, como ellos llaman estas armas, que muy seguramente estamos hablando de armas nucleares o algo así, algo muy potente, y él se fue abriendo camino. Ellos ya sabían de este cinturón de asteroides. Interesante. Ya Enki, cuando está saliendo con los 50
héroes de Nibiru que va dirigiéndose a encontrarse con Alalu a la tierra, él era mirando cómo podía usar la fuerza del agua. Esto es bien interesante y estuve haciendo búsquedas si era posible hacer lo que él quería hacer. Él quería usar la fuerza del agua, pero ¿para qué? Para apartar los asteroides de ese cinturón llamado el brazalete martillado en la historia. Bueno, allí es más difícil porque se requieren unos conocimientos pues, de física, de astrofísica, pero sin embargo, bueno, hay personas que dicen que el agua, si se disparara agua en el espacio, pues se evaporaría inmediatamente. Unos dicen que se congelaría, otros dicen que la temperatura la haría hervir y la evapora. O sea, hay que ver esto bien, estudiarlo muy bien. Pero es muy interesante que descubrí que de hecho la NASA y varias agencias que se encargan de tecnología están estudiando y ya han descubierto que el agua puede servir como un carburante y además el agua puede eyectarte, puede servir para moverte en el espacio, puede funcionar como eyección. Así que pues es interesante, sobre todo esto del carburante. Y miren que hubo una persona que en el pasado había estudiado esto y estaba experimentando y descubrió que podía crear un motor al agua. Desafortunadamente este investigador muere, pero muere en circunstancias raras, porque se había dicho que había muerto por un envenenamiento, una intoxicación en un restaurante, pero después ya se empezó a ver que parece que lo habían envenenado. Y miran, y ahorita la NASA y otros pues están mirando cómo usar ese conocimiento de lo que él había descubierto para usar motores. ¿Por qué? Porque nuestro problema es la energía. Si los Anunnaki viajaban en el espacio, quiere decir que tenían un conocimiento bastante importante, eran una civilización de tipo A, o sea, muy evolucionada, y lo que ellos ya sabían, nosotros hasta ahora lo vamos descubriendo, pero ellos ya lo aplicaban. Miren que en el pasado, un naturalista del 800 dijo una frase que era algo así, no es textual porque no recuerdo las palabras textuales, pero llegó a decir que era una estupidez creer que las piedras caían del cielo porque en el cielo no hay piedras. Esto se los digo para que entiendan que el conocimiento es gradual. Nosotros hoy estamos redescubriendo lo que ya otros sabían. Yo de eso estoy al 100% segura. Respecto a los que venían, a esos visitantes, miren que los sumerios lo tenían muy claro. Ellos cuando hablaban de estos dioses, era de estos seres que venían, de estos sujetos que venían, lo tenían clarísimo, para ellos era totalmente real. Y ellos tenían también muchos temores de estos seres, porque al parecer eran superiores en muchas cosas. Y por eso ellos lo representan en muchas cosas, en su arte y lo que llaman arte religioso. Cuando se forma la civilización sumeria, lo primero que se instaura en esos inicios es el rey. ¿Y quién escoge el rey? Pues eso lo instaura Enki, lo instauran ellos, los Anunnaki. Ellos dejan a un rey para que pueda empezar a ejercer funciones, para que les sirva, para que trabaje para ellos y pueda intermediar con el pueblo, con las demás personas. Más adelante, con el tiempo, estos reyes se van convirtiendo en lo que llaman sacerdote, porque él presta un servicio a esto que llaman dioses hoy. Entonces, ellos sirven directamente a estos Anunnaki, que cuando venían los reyes les construyeron sus sigurats para que ellos pudieran venir fácilmente. Las sigurat tienen en su parte más alta una habitacioncita que pues hoy llamamos capilla. Piensen que todos estos términos que nosotros usamos hoy es porque es la concepción que tenemos hoy día de las cosas, nuestra cosmogonía, pero no quiere decir que para ellos eso era una capilla.
Era una habitación en la parte final de la Sigurat y ahí nadie tenía acceso, o sea, ningún mortal normal debía entrar ahí. Ahí solo podían entrar los dioses para descansar y para comer. Y a veces departían con algunas personas que tenían el privilegio de estar con ellos, los que los servían directamente. Era muy normal que llegaran estos dioses, los Anunnaki, llegaran allí. Así que me gustó mucho una frase que escuché de una historiadora que decía que estas capillas no fueron hechas para adorar a los dioses, fueron hechas para que los dioses se encontraran con los hombres. Esa era la función de la famosa capilla, para que los hombres se encontraran con sus dioses, o sea, con los Anunnaki, con estos sujetos que venían de las estrellas, porque de allá venían. Así que pues es bien interesante conocer todo esto y se van formando estas ciudades-estados. Los reyes ya después van teniendo más función. Ya con el tiempo eso de rey sacerdote va cambiando y ya se va separando el rey de lo que es el sacerdocio. Yo creo que ya con la ausencia de los Anunnaki, ya después de mucho tiempo, ya se dan cuenta que ya no vuelven. Entonces, ¿qué pasa? Pues el rey dice, pues yo soy rey y usted es sacerdote, usted haga su misión allí con el pueblo, sígale diciendo que ellos vienen y hablan con nosotros, que yo soy el representante, pero ya después, ya a los reyes ya se les cambia hasta el nombre, porque no recuerdo la palabra sumeria, pero ya se llaman guerreros, por ejemplo, reyes guerreros, y ya después son más como políticos, estadistas, como ya se va configurando distinto como la imagen del rey. Es también interesante ver cómo estos reyes eran representados como los señores de las bestias, porque los representan muchas veces con leones. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso en esas representaciones sumerias o babilonias, donde se ve un rey con un león a cada lado, porque al rey se le atribuye una fuerza sobrenatural y un poder sobre las bestias y sobre todo. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo es posible que un pueblo se someta a un individuo llamado rey porque dice que él fue el escogido por el Dios y que lo tienen que obedecer? ¿Cómo puede lograr eso, esa sujeción y esa obediencia? No sé, tuvo que haber dado muestras de algo muy especial o era verdad. Ellos sabían que efectivamente estos Anunnaki vinieron y ellos vieron a los Anunnaki, convivieron con ellos, vieron cuando escogieron a su rey y vieron cuando se fueron. Ya después las otras generaciones se van contando oralmente las cosas, van escribiendo después las cosas porque la escritura llegó mucho después y empezó más que todo pues para escribir cuentas, cosas de contabilidad, de política, y ya después es que sí empiezan a escribir estas historias. Entonces todo esto es un proceso, todo esto fue pasando por un proceso y muchas cosas se van olvidando, muchas cosas se van dejando allí como lo que les decía, como mitología de los pueblos, y hoy día ya se pierde esa esencia de la verdad. Por eso yo le agradezco muchísimo a Kramer, a todos estos sumerólogos como Pettinato, a Sitchin, que han sacado de nuevo a la luz todo esto, porque en fin y al cabo es nuestra historia y son los inicios de la humanidad. Y quiero que estas historias que yo les estoy narrando con lo de las tablillas, que son estos videos ilustrados, para demostrarles que no es una banalidad, que no son mitología vacía para entretener, sino que hay un piso, hay unas bases de verdad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan como asimilando y vayan comprendiendo, así como yo lo he ido percibiendo mediante mis lecturas y mis estudios y descubrimientos. Para los estudiosos, pues ellos tienen un punto de vista, obviamente tienen que dar una explicación a todo que no pueda salirse de lo que ellos ven como lo formal, ¿no?
así que de ellos no se vayan a esperar grandes cosas, pero algunos van un poquito más allá y al menos dejan la duda y dicen, interesante que estas personas le tuvieran tanto temor a estos dioses y que ellos no decían que iban a adorar, sino que se reunían con los dioses a comer y que los dioses dormían. Entonces me gusta cuando hay científicos que hablan un poco con más de libertad y no son tan cerrados, tan sesgados y dejan una puerta abierta también. Pero como les digo, ellos tienen que explicar las cosas de manera formal. Tanto temor tenían ellos de estos dioses que crearon estas esculturas pequeñitas a las cuales llaman orantes, que según pues los historiadores son estatuillas que representaban a la persona que no tenía tiempo tal vez de asistir al lugar de culto y los dejaban allí para que oraran por ellos como un contributo, como un exvoto. Entonces han encontrado estos lugares llamados templos pues llenos de estas estatuillas, pero cuando las observo son bastante enigmáticas. Tienen estos ojos enormes que miran hacia arriba y una posición pues como muy retraída, las manos adelante, no se sabe si sostenían algo de pronto, que es posible que sostuvieran como una especie de cáliz que se rompió porque son muy frágiles obviamente, pero no se sabe con certeza qué tenían en las manos. Y a diferencia de los orantes egipcios, que sus manos eran hacia el cielo, ¿no? Cuando hablamos del Ka, que es este simbolito que ya sintetiza la forma del personaje que está orando, pero como más expansivo, mirando hacia el cielo, con otra actitud. Los sumerios son así, los babilonios ponen sus manitos acá juntas, como en un gesto pues muy que da a entender ese temor, y de ese temor ya les hablé en otro video porque realmente lo exteriorizaban. Ellos cuando hablan de los inicios, cuando Enki viene y pone orden a las aguas, porque esas aguas caóticas, saladas y dulces, eso era muy violento. Entonces, ¿qué hace Enki? Pues él las separa, pero hablan de unos monstruos que salían de las aguas saladas. Me imagino pues los grandes animales de los océanos los aterrorizaban, tenían esa visión un poco temorosa del mundo, y yo me imagino que para ellos era impresionante ver a estos seres altos, grandes, pues que gobernaron un tiempo. Pero bueno amigos, yo espero que vamos a continuar en esta gran aventura de poder explorar todo ese territorio narrativo del mito y la realidad histórica y las suposiciones y teorías, porque todo esto forma parte de ese universo histórico que tanto nos gusta y nos apasiona. Yo los espero siempre aquí en mi Story Channel, siempre con mucho anhelo de leer sus comentarios, y les agradezco inmensamente a quienes realmente están dejando sus ideas, sus opiniones. Muchas gracias. Gracias a quienes están suscribiendo, porque es también que se va creciendo la familia Mi Story Channel. Y bueno, desde aquí, desde Italia, desde estas tierras antiguas, yo les mando un gran abrazo y hasta pronto.